En esencia, bajo la regla del Banco Mundial, BID, etc., se permite a la entidad solicitarle obligatoriamente al contratista que presente su propuesta técnica o al postor seleccionado sus estados financieros, sus estados contables, si tiene deuda con SUNAT, que presente una línea de crédito de más de 2 veces el monto referencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y bajo esos documentos tú puedes ver si el contratista estaría en la capacidad técnica y económica de poder, financiera o contable, de poder cumplir con su obligación. Pero eso no, la carta de garantía no sería también casi lo mismo que la línea de crédito. Claro, la línea de crédito es la carta que te da el banco acreditando que tú tienes una línea de crédito de tal monto en ese banco, ¿no? Y a partir de eso, la entidad sabe que tú estás en la capacidad, ¿no es cierto?, de pagarle a tu personal, de endeudarte para poder cumplir el contrato, ¿no? Se van los casos que no se dará adelanto, por ejemplo, ¿no? Cuando no se da adelanto, entonces la entidad quiere saber que tú realmente estás en la capacidad económica para poder cumplir con tu obligación, con las materias primas, etc., ¿no? Son esos supuestos. Habría que ver en cada caso en particular, ¿no? Pero ¿Eso está en el reglamento ya? eso está en la ley. ¿La ley está eso? Sí, está en la ley. Por eso que es tan importante, porque ya es ley, no reglamento. Antes que me olvide, hablando de quienes participan en el procedimiento de contratación, ¿no? El titular de la entidad siempre va a participar, porque recuerden que la ley de contratación del Estado es una ley que habla sobre recursos públicos. Y por opción legislativa se ha decidido que, como hablamos de dinero de todos los peruanos, se compra con recursos públicos, el titular de la entidad siempre tiene que estar involucrado. Ustedes ven otras leyes de almacén, de cosas para abastecimiento, van a ver que no siempre el titular de la entidad es quien es el competente para firmar un documento. Sin embargo, bajo la ley de contratación del Estado, el titular de la entidad siempre es el que aprueba todo. Por una vez, todo puede ser delegado. Y se mantienen las delegaciones que puede hacer el titular de la entidad, que son adicionales de obra, la nulidad de oficio y la exoneración, que bajo la nueva ley de contrataciones se llama contrataciones directas. El área usuaria es el área que hace el requerimiento o el área que por sus conocimientos técnicos canaliza el requerimiento de los demás. Y ahora, el órgano encargado de las contrataciones, que es el órgano que se encarga de llevar a cabo el procedimiento de contratación, ¿no es cierto?, y la suscripción del contrato, se le da una nueva función. Y la nueva función que se le da es cautelar que el expediente de contratación esté siempre completo. ¿Qué sucede? Bajo la actual ley de contrataciones del Estado, el expediente de contratación se inicia cuando el área usuaria hace el requerimiento a logística de la compra del bien, servicio u obra. Logística hace el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y conjuntamente con la disponibilidad presupuestal es lo que se llama en sentido estricto el expediente de contratación. Este expediente de contratación se aprueba por el titular de la entidad o por quien sea le da la facultad y se le da al comité especial. El comité especial lleva a cabo la segunda fase, la fase del proceso de selección, y cuando se escoge el ganador de la buena pro, se le devuelve el expediente logística para que logística lleve a cabo la formalización del contrato. Pero en ningún lugar de la ley o del reglamento te dice quién tiene a su cargo cautelar el expediente de contratación luego de logística formalizado el contrato. Por eso, cuando la Contraloría, los órganos de control interno van a hacer una acción de control a una entidad de la etapa de ejecución contractual, tienen que bucear en
todos los órganos sobre los documentos que se han emitido durante la etapa de ejecución contractual. Le piden a asesoría las garantías, le piden a administración de los pagos, le piden a legal los informes legales y las adendas, entre otras cosas. Bajo la nueva ley de contrataciones se ha establecido que el órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la gestión administrativa del contrato y como tal tiene a su cargo la función de cautelar la idoneidad del expediente de contratación. Y dice el reglamento que toda actuación durante el contrato tiene que ser emitido por copia a logística, para que logística lo archive en el expediente de contratación respectivo. En el caso, por ejemplo, la usuaria que va a un almacén y quiere poner los productos secos, eso lo pide la encargada o la jefatura del área usuaria, sin embargo, el soporte técnico, porque no son formados técnicamente, y la administración, y está el otro órgano que es la OTI o el órgano del soporte. A veces internamente piden la doble conformidad, entonces es interna. El área usuaria, ¿quién lo comprende? Es el almacén. Muy buena pregunta. El área usuaria es una sola. No existen dos áreas usuarias. El área usuaria es una sola. ¿Okay? El área usuaria es quien hace el requerimiento o quien, de acuerdo a sus conocimientos técnicos, canaliza el requerimiento de otra área, ¿no? El ejemplo típico es la computadora, ¿no? La señora legal quiere una computadora, pero lo que canaliza su requerimiento es informática. Entonces, la entidad tiene que señalar cuál es el área usuaria. O es almacén o es infraestructura. ¿Ok? Pero no hay que confundir lo que es el informe de cumplimiento de condiciones contractuales con la conformidad. Son dos cosas distintas. Actualmente el reglamento de la ley de contrataciones, en su artículo 176, y el reglamento de la nueva ley de contrataciones recogen la misma idea. Recogen que para dar una conformidad tiene que haber un informe de cumplimiento de las condiciones contractuales emitido por el área usuario. Entonces, el informe es del área usuario y la conformidad puede ser emitido por cualquier otra área, por base al informe de cumplimiento de las condiciones contractuales que hace el área usuario. ¿Quién es el área usuario? Habría que ver lo que dice tu ROF de cada entidad. Si el ROF de cada entidad dice que la infraestructura ¿Qué es el ejemplo de la computadora? Informática, porque el ROF de cada entidad dice que el área de informática se encarga de los sistemas operativos y una cosa. Yo creo que en ese caso debe haber un área de infraestructura, es decir, la infraestructura de la entidad tendría que ver con los servicios generales, tendría que ver lo que se encarga de su infraestructura, ¿no? Cada ROF es diferente, pero siempre es uno solo. Comité especial. Actualmente hay comité especial ad hoc y comité especial permanente. Comité especial ad hoc proviene de esta palabrita latina que significa para cada caso en particular. Llevo a cabo un proceso de selección para contratar el servicio de vigilancia en el almacén de defensa civil. Designo un comité especial ad hoc para ese proceso. Llevo a cabo un proceso de vigilancia para contratar el servicio de vigilancia del almacén nacional de defensa civil. Un comité especial ad hoc solo para ese proceso. Y el comité especial permanente es el comité especial que lleva a cabo todos los procesos con un mismo objeto. Comité especial permanente para llevar a cabo todas las contrataciones de bienes y humanitarios. Todos los procesos para contratar colchones se han llevado a cabo por el mismo comité especial. Los procesos para contratar carpas de humanitaria contratados por el mismo comité especial. El proceso. Como los comités especiales son todos, digamos, del área de orden de logística o está conformado por... Actualmente, y eso iba, el comité especial ad hoc está conformado por uno de logística, uno del área usuaria y cualquiera de los tres con conocimientos técnicos sobre la materia. Y el comité especial permanente solo se exige que uno sea de logística. Sin embargo, eso se va a eliminar. El comité especial permanente se va a eliminar, porque la idea es que siempre haya alguien con conocimientos técnicos sobre la materia. Ahora el comité especial solo se exige que uno sea de logística y uno con conocimientos técnicos sobre la materia. Sí, doctor, disculpe. ¿Ya no va a haber comité especial permanente? Ya no va a haber. Ya no. ¿Para ninguna de los procesos? Ya no.
Eso no va a ser. Y también no es para algo muy simple, porque el comité especial permanente solamente era para AMCs y para adjudicaciones directas, ¿no es cierto? Pero ahora AMC ya no hay. Y la función simplificada solamente para un monto de 80, si bien es 80 de 80 a 100.000, pero siempre se quiere que haya un especialista en la materia. Y para que haya un especialista en la materia, ya no puede ser por el mismo objeto, porque siempre tiene que haber un especialista que puede que la entidad no lo tenga y que tenga que ser contratado para ello. Entonces, ¿viste que aparente? Eliminamos. Sobre razones especiales. Así. Pero no hay comité especial. Sí, claro. En el caso de trabajo en una de las entidades de FONAFA, somos empresas, somos las 26, y nadie quiere conformar la parte del comité porque en las empresas públicas del Estado casi no hay gente. No, claro, pero acuérdense que ya no se pide el usuario. Ya no se pide el usuario. Claro, ahora se normalmente todo lo hacíamos con comité permanente, no comités, o comités ad hoc se hacía en las empresas del Estado. Normalmente los miembros logísticas siempre saben que parte de su función es ser de comité especial. Entonces, por ese lado no hay problema, ¿no? Y tampoco hay problema porque ya no se pide a uno que sea del usuario, ¿no? Pero justo el tema de este comité especial permanente y la discusión que ha habido es que el comité especial permanente no tenía un especialista técnico, porque no era obligatorio. Entonces la pregunta era, ¿por qué a un proceso, ¿no?, de 400.000 soles no pido que haya un especialista técnico y a un proceso de 400, un sol, o sea, un sol más, sí tiene que haber obligatoriamente, ¿no? Entonces, ante eso les he dicho, no, todos los procesos tienen que tener a alguien con conocimientos técnicos sobre la materia. Complicado para la Santiago. Para la Santiago es una cosa complicada porque nadie quiere conformar los comités. Sí, pues sí, es un tema ya. No sé cómo se ven las otras entidades, pero para la Santiago fue una persona complicada. Sí, yo creo que es mejor porque, por ejemplo, cualquier caso en el cual hay una base, uno se presenta y uno hace una propuesta de mejora a lo requerido, porque han pedido una cosa muy básica. Sin embargo, un medio que usted puede decir, oye, por acaso lo descarga, o sea, porque piensa que no se tiene que calzar exactamente al requerimiento, o sea, pero cuando uno le da algo, o sea, le sugiere darle algo mejor, porque aparte que estamos mandando una cosa que creo que ya se va a desplazar rápidamente, no lo consideran. Sí, pues, la idea de esta norma es más ser un tema de gestión, ¿no? Más ser un tema de gestión, evitando el formalismo riguroso, ¿no? Es ir más allá del formalismo, solamente comprar lo que me dicen y solamente lo que compré el año pasado igual, es crear más, ¿no? Crear más. En los recursos de apelación sobre las decisiones del comité especial que los postores no estén de acuerdo, actualmente cuando son AMCs y ADS se presentan ante la propia entidad. Y cuando hablamos de adquisición directa pública, concurso público o licitación pública, se presenta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Ahora esto va a cambiar de acuerdo al monto. Cuando hablamos de un valor estimado menor o igual a 65 UITs, en el recurso de apelación, el cuestionamiento del postor a una decisión del comité especial se presenta ante la propia entidad. Y cuando hablamos de un valor estimado mayor a 65 UITs, el recurso de apelación se presenta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Importante señalar que en la ley no se ha recogido etapa de observaciones, pero en el reglamento sí. ¿Okay? Eso no es algo extraño, por si acaso. En el reglamento del BID y Banco Mundial tampoco se contempla observaciones. Y la ley, cuando salió la ley 3025, recogió este reglamento en puro y tampoco recogió observaciones. La ley de Petroperú, ya es lo que quería llevar, la ley de Petroperú tampoco recoge observaciones. Entonces no es algo extraño en nuestro ámbito peruano que haya procedimientos que no contemplen observaciones. Sin embargo,
esta ley de contratación del Estado se ha acribollado. Esta ley, que se basa en la política del Banco Mundial, se ha acribollado y ya recoge observaciones. Entonces, observaciones sí son recogidas. Si alguno de ustedes lee la ley y no se encuentra, no se preocupen que en el reglamento sí hay observaciones. Lo que no se ha recogido es la garantía por el monto diferencial de propuesta. Esta garantía llamada en doctrina por ofertas temerarias, porque la oferta es muy por debajo del valor referencial y por lo tanto existe la posibilidad que el contratista no pueda cumplir con su obligación. Y como existe la posibilidad que el contratista no pueda cumplir con su obligación porque la oferta es muy por debajo del valor referencial, yo le pido una garantía por el monto diferencial de la propuesta entre el valor referencial y su propuesta. ¿Quién me dice por qué no se ha recogido la garantía por el monto diferencial de propuesta? ¿Quién me dice? ¿Por qué no se ha recogido en la nueva ley la garantía por el monto diferencial de propuesta? Porque no hay valor referencial. Si no hay valor referencial, yo no sé cuál es el monto diferencial de propuesta, ¿no? Ya es muy simple, porque la garantía es cuando la oferta es temeraria, cuando existe la posibilidad que el contratista no cumpla con su obligación, porque la oferta es muy por debajo del valor referencial. Pero si existe la posibilidad que el contratista no cumpla con su obligación, ¿yo qué hago? Rechazo su oferta. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto de acá tiene un doble juego. ¿Por qué? Porque bajo la política del Banco Mundial y del BID y todos los proyectos de organismos, el valor referencial es reservado y nadie lo conoce, ¿cierto? Sin embargo, acá hay algo que se ha olvidado, que en el PAC se va a establecer el valor estimado, que va a ser un valor más real. ¿Saben por qué? Porque cuando se haga este valor estimado, se va a hacer conociendo las características técnicas del bien y servicio, porque ya se lo han dado, ¿no es cierto? Entonces va a ser un valor referencial, bueno, un valor estimado más real. Actualmente el valor estimado que se pone en el PAC se pone simplemente, dice, voy a comprar 60 computadoras, ¿no es cierto? Pues no te dicen de qué forma ni nada. Entonces solamente pone un valor estimado, bien estimado, ¿no es cierto? Pero ahora va a ser un valor estimado real, porque te van a dar las características exactas de eso. Pero ¿qué sucede? Este valor estimado va a estar en el plan anual, y el plan anual va a ser público. Entonces, ¿qué van a hacer los contratistas? Entro al plan anual, veo el valor estimado y oferto ese valor estimado. Y la idea del ahorro de repente se va a perder, porque el contratista ya no va a hacer ese trabajo del estudio del mercado y se va a perder eso. Es la esencia de eso, que es lo que se quería. Pero vamos a ver cómo funciona, ¿no? Dígame. La forma como mencionó la Perú, ¿cuál es acá con la nueva ley? O sea, ¿qué se diferencia la contratación que hace Perú? La contratación que hace Perú, lo más marcado que tiene diferencia con nosotros, con la ley actual, es que no tiene observaciones y el recurso de apelación tiene dos instancias. Primero, siempre el TIAL, y segundo, mediante reconsideración, siempre el Tribunal de Contratación del Estado. Eso es lo más marcado. Lo demás es igual a la actual ley de contrataciones del Estado. Ustedes han estudiado lo que son exoneraciones, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ¿No? Recuerdan que siempre hay tres fases en el procedimiento de contratación. Siempre hay tres fases en el procedimiento de contratación: actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución contractual, ¿no es cierto? Sin embargo, hay circunstancias en las cuales la segunda fase es innecesaria. Por ejemplo, con un proveedor único. Si yo quiero contratar el servicio de informática que solo lo da IBM, es innecesario llevar a cabo la segunda fase, porque la segunda fase es para seleccionar al mejor proveedor del mercado. Pero si solo IBM brinda ese servicio,
es innecesario hacer la segunda fase. Solo hago la primera, solo hago la tercera. Actualmente, la ley de contratación del Estado recoge los supuestos de exoneraciones. Con la nueva ley, estos supuestos se llaman contrataciones directas. Lo que está en negro está recogido en la ley actual, se incorpora lo que está en rojo y se denomina contratación directa. En la etapa contractual, las modificaciones son mínimas, casi irrelevantes. Lo más significativo es la nulidad en el supuesto que el contratista incurra en alguna de las causales contenidas en el artículo 11 de la ley. Recuerden que actualmente el artículo 56 de la ley recoge los supuestos en los cuales, después de celebrados los contratos, se puede declarar la nulidad. Y te dice por presentar documentos falsos, por suscribir el contrato estando inhabilitado, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es por suscribir el contrato estando en alguna causal del artículo 10, hoy artículo 11 de la ley, que es tener un cargo público, haber sido regidor, haber sido congresista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Actualmente, ¿qué sucede? Actualmente, por ejemplo, se contrata el servicio de vigilancia por todo el año 2015, ¿no? Y actualmente yo me entero que la empresa Prosegur que contraté está inmersa en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 10 de la ley, porque de repente el accionista es hermano de un congresista y yo por lo tanto declaro la nulidad de este contrato. Y el contrato significa que el contrato nunca existió si declaro la nulidad, pero Prosegur me brindó el servicio por 15 días. Y si Prosegur me brindó el servicio por 15 días, actualmente la entidad tendría que reconocerle ese servicio bajo la figura de enriquecimiento sin causa. Artículo 1954 del Código Civil. Aquel que se enriquece indebidamente de otro está obligado a indemnizar. La principal modificación en contratos es que si una empresa brinda el servicio estando impedido por estar en alguna causal del artículo 11 de la nueva ley, no se le reconoce punto alguno por ese servicio bien u obra ejecutada, bajo ninguna figura. ¿Ok? ¿Algo? No hay ninguna instancia que pueda. No, porque la ley te expresamente señala. En caso de caso de nulidad por este supuesto, no se reconoce pago alguno. Se señala expresamente. No tiene derecho a retribución alguna del servicio. Algo muy interesante es el nuevo mecanismo de solución de conflicto que se ha incorporado a la ley de contrataciones del Estado. Es una materia, digamos, muy frecuente en obras, que exista mucho conflicto y que el conflicto haga que las obras no culminen en el tiempo y se demoren meses o incluso años en terminar una obra. Porque la obra se encuentra en arbitraje, porque se pide una medida cautelar, porque se demora mucho tiempo más el contratista y no acaba nunca la obra. La nueva ley de contratación del Estado recoge una figura que también es contemplada en las políticas del Banco Mundial y BID, una figura que se denomina internacionalmente como Dispute Board, Junta de Resolución de Conflictos. Dispute
Board. El Dispute Board es una junta que se constituye al inicio de la obra. Y esta junta que se constituye al inicio de la obra va a acompañar a la obra durante toda la ejecución de la obra. Cada vez que haya algo en la obra, se dará copia de eso a la junta. Cuaderno de obra, copia a la junta. Una ampliación de plazo, copia a la junta. Ingresos materiales, copia a la junta. Inclusive la junta tiene la obligación de cada cierto tiempo visitar a la obra. De tal manera que cuando hay un conflicto, la junta sepa en tiempo real lo que está pasando y nadie lo va a engañar. Y cuando hay un conflicto, se pone en conocimiento ese conflicto a la junta. Y la junta, en un plazo máximo promedio de 30 días, va a decidir quién tiene la razón, el contratista o la entidad. Y la decisión de la junta es obligatoria desde su emisión. Por lo tanto, la obra no va a parar. Ahora, es importante recordar que según la Constitución, solo jurisdicción la judicial o arbitral. Entonces, esta decisión de la Junta no es jurisdicción, puede ser controvertida en arbitraje. Pero lo bacán, lo bonito que trae esta nueva ley es que solo puede ser sometido a arbitraje una vez que se concluya la obra. Entonces, ya no hay forma que por un conflicto la obra quede paralizada. Hay un conflicto, la Junta dice que tiene la razón en 30 días y no se para la obra. ¿Sí, doctor? ¿Qué tipo de conflictos? Porque en obra, más que conflictos, son de emergencia de actividad. Por ejemplo, se tramita una adicional de obra, tiene plazos en la ley, pero quien se demora es la actividad. Y no hay un conflicto, solamente se demora. Pero usted va a pedir una ampliación de plazo, pues. Definitivamente, eso cae de por sí solo, la norma te lo permite. Y si la entidad no se lo da, entonces usted va a recurrir a la Dispute Board para que le dé esa ampliación de plazo. Puede ser todo conflicto, dice la ley, toda controversia que se suscite en el contrato puede ser sometido a la Dispute Board como primera instancia. Y la segunda instancia, la arbitral, solo después de culminado el contrato. Interesante. ¿Y esos son para todos los Solo para obras. Solo para obras. Solo para obras. Así es. Y obviamente por acuerdo de las partes, ¿no? Porque la entidad puede decir no hay Dispute Board y no hay Dispute Board. Bueno, yo creo que las entidades sí van a encontrar muchos beneficios en la Dispute Board para tener las obras en el tiempo más rápido posible. ¿Parte facultativo? ¿Es obligatorio? Lo que pasa es que es un mecanismo de solución de conflictos y como tal es alternativo, no es jurisdicción, como es arbitraje y conciliación. Entonces no puedo imponerlo. De repente más adelante se pondrá como obligatorio, ¿saben? Pero actualmente no es obligatorio. ¿Okay? Pero bueno, en esencia, en resumen, esto ya lo vimos, en resumen, decirles que la nueva ley de contratación del Estado es una ley que da mucho factor discrecional, que no hemos visto y hay mucho más por hablar, ¿no? Como este, ¿no? Porque utilizo la Dispute Board, no utilizo, porque rechazo la oferta, porque no rechazo, porque utilizo un mecanismo y no el otro. Y el tema es que esta norma puede traer un efecto también contradictorio si es que no cambiamos la mentalidad de los órganos de control como hacen auditoría, como hacen control. Porque si es una norma que da mucho factor discrecional, entonces el funcionario puede tener miedo en cómo trabajar, ¿no? Puede decir, si bien me da tanto factor discrecional, entonces yo si hago una cosa que no es la correcta, la OSI me puede decir, oye, ¿por qué hiciste eso? Y no lo otro. Y puede tener un